Muy bien, aquí tenemos a don Sergio. Don Sergio, buenas tardes en Costa Rica, buenas noches en Argentina y el agradecimiento por atender a la revista informativa Limón Hoy. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y felicito a Limón Hoy por el trabajo de difusión de estos temas tan importantes que en realidad son de interés para absolutamente todo nuestro país. Bien, muchísimas gracias. Hay un término que es, bueno, yo quisiera que usted primero más bien me ampliara un poquito qué tanto es lo que usted conoce y por qué de la Ruta 32. Bueno, en algún momento he hecho algún pequeño estudio y además de eso soy usuario de la carretera me he detenido y he observado algunos de los detalles y de las situaciones de inestabilidad en las laderas, en los cortes, en los rellenos de esa carretera. Es una carretera que tiene su historia también, una carretera que fue construida, pero con una opción que no correspondía con el diseño meramente original, que incluía una ruta diferente y además de eso, dotada de una serie de túneles que evitaban la necesidad de hacer cortes tan importantes en las laderas de esas montañas, del Braulio Carrillo, ¿no? Yo creo que en algún momento fue tomada una decisión fundamentada, yo diría, en un tema de disponibilidad de recursos financieros, bueno, que no eran suficientes para cubrir los costos de esa ruta, sobre todo tomando en cuenta de que el costo de los túneles es mucho mayor que el de una carretera, incluso con excavaciones grandes. Entonces se optó por esa opción, pero bueno, no se tomó suficiente consideración sobre las características geológicas, geotécnicas, hidrológicas, meteorológicas y sismológicas también, porque ahí en esa área pues ha habido epicentros de sismos importantes que no se han vuelto a repetir desde hace algún tiempo, que ojalá que no sucedan pronto o que si llegan a suceder no ocasionen los daños que sí se produjeron históricamente en esas ocasiones. En efecto, es una carretera problemática, todos lo sabemos, hay estudios realizados que muestran los costos importantes que han tenido las actividades de limpieza y de puesta en marcha de la carretera de nuevo. Y la opción sería, como en todo, buscar una solución, que las hay soluciones en donde se interviene un concepto de ingeniería, de geotecnia, que pueden llegar a ser muy elevadas en cuanto a su costo y que el país tendrá que decidir en alguna ocasión, dada la importancia que tiene esta carretera para la economía, para la sociedad y para el desarrollo de nuestro país, tanto en la actualidad como sobre todo en el futuro. Don Sergio, yo acabo de, como parte del respaldo que mis compañeros en producción me van aportando mientras usted va conversando, acabo de ver una toma realmente elocuente de la situación en Cambronero. Ese corte que se dio ahí precisamente donde cae y me lleva precisamente a esta toma precisamente me lleva a preguntarme, es que es más que claro ese corte que se dio y cayó sobre la ruta, en este caso Cambronero. Por su experiencia y el conocimiento sobre este tema, y sabiendo que inclusive ya hemos presentado situaciones de derrumbes
más graves que inclusive este que vino a afectar a Cambronero en cuanto a cantidad de material. Este tipo de tragedia tiene mayores oportunidades de presentarse en la ruta 32 que este evento casi que aislado, porque este que sucedió en Cambronero días anteriores había presentado otra situación, pero los que ya tenemos algunos años encima, sabemos que Cambronero nunca generó la cantidad de inconvenientes que, por ejemplo, sí genera la Ruta 32. Entonces, este corte tan fuerte se podría presentar en diferentes lados si tomamos en consideración, y una palabra que me gustaría que usted me aclare bien, si se pierde o se vulnera el equilibrio límite de la montaña por las circunstancias que sea, por lluvia, por un movimiento sísmico o por un propio acomodamiento de tierra. ¿Existe mayor probabilidad de diferentes eventos como estos? Bueno, yo le puedo decir que este tipo de situaciones se ha presentado ya. No sería un evento nuevo en la Ruta 32. La diferencia es que afortunadamente, fortuitamente, en ese momento no ha impactado un autobús o un automóvil o un motociclista o un camión de carga, pero la situación se ha presentado, o sea, repito, y varias veces. No sé cuántas veces, pero le puedo asegurar que muy numerosas. Es una situación que se ha repetido desde que la carretera fue inaugurada. Si no recuerdo mal, durante la administración de Oscar Arias, una carretera que debió haberse pensado de otra forma, en todo caso. Entonces, sí, en realidad el tema del equilibrio límite es un tema, es un concepto de la geotecnia que habla de que las fuerzas que intentan movilizar una montaña, tanto por su propio peso, por el peso del terreno, como por el peso del agua que está adentro, o en el caso de una presión causada por un exceso de agua o por un sismo también. En general, a lo largo de los miles y millones de años, cuando se ha configurado el paisaje actualmente, pues el terreno queda en una condición en donde esas fuerzas que empujan se equilibran con las fuerzas que resisten el empuje, es decir, las fuerzas naturales de resistencia del terreno. Y en algunos casos, el equilibrio es muy precario, por eso le llamamos equilibrio límite. Es decir, las fuerzas que empujan son casi iguales a la resistencia. Y sucede que cuando las fuerzas de empuje superan en un pequeño valor a la resistencia, el talud se cae, la ladera se rompe. Es una situación en donde con una topografía como la que hay en ese sector de Costa Rica, con un clima de unas lluvias tan intensas como las que hay ahí, y eventualmente con los sismos, y encima de eso, con la acción humana de haber hecho unos cortes tan empinados en la carretera, pues ese equilibrio límite en algunos lugares ya está roto. Y por eso es que se producen los deslizamientos. Y esos deslizamientos no se van a detener a menos de que se le haga un tratamiento prácticamente quirúrgico por medio de dispositivos de ingeniería, con anclajes, con muros de contención, con otros elementos de estabilización que requerirán de un diseño y de una inversión cuidadosa y en general con un costo relativamente elevado. A estas alturas, la solución, llamémosle de esta forma, cuando existe un problema complejo como estos, la solución también es compleja. No hay una solución única
para un problema que tiene varias características tan críticas como esta. Es algo que nos queda en la preocupación, sobre todo cuando tenemos un ejemplo tan triste como el que estamos viviendo los costarricenses con esta tragedia en Cambronero. Así es que creo que debe llamar a la reflexión de las autoridades, porque inclusive sobre la ruta 32 inclusive se tejen muchas alternativas, pero creo que la que de pronto debería analizarse, y es una que las autoridades no han tomado en consideración, es un nuevo trecho entre Guapiles hacia Cartago para evitar esta situación, porque ya inclusive buscando hacia el lado de Sarapiquí, esto por el sector de Horquetas y esta zona, pues también presenta situaciones similares. Todos recordamos el terremoto de hace algunos años en este sector. En fin, yo le agradezco mucho que usted nos atendiera a estas horas de la noche allá en Argentina, sobre todo darnos su opinión, porque usted conoce la historia de esta ruta 32 y sabe pues todos los procesos que lamentablemente desde su inicio, cuando allá en los 70s la empresa Carrex fue la que inició esta, era una empresa norteamericana, posteriormente vino la Saupin y el resto es historia, ya la tenemos, y eso es lo que ha sucedido con el transcurso de los años, posiblemente por falta de condiciones de mejores estudios técnicos que previeran esto. Pero en fin, también es una carretera que es relativamente joven en comparación a otras del país, y nos preocupa todo lo que pueda suceder. Agradecerle enormemente, no sé, don si Sergio, me regala un par de su tiempo minutos y más, su le agrego gentileza. yo tal vez un par de detalles adicionales, y es que esa carretera es fundamental para el país. Es decir, ahí hay es un eje económico del que depende el desarrollo y el bienestar del país, y debe atenderse. Y esto es algo que debería ser una de las prioridades nacionales. Ahora, también hay una situación, y es que esa carretera, al repararse, está generando un impacto ambiental importante en un área de parque nacional. Y por lo tanto, de alguna forma, habrá que entrar en una discusión, en un debate, de que para evitar más impacto ambiental habrá que tomar medidas que en apariencia al principio pueden también afectar el ambiente del Parque Nacional. Pero será necesario hacer un equilibrio entre los factores para evitar que los deslizamientos continuos estén dañando el bosque, la biodiversidad, los sedimentos que contaminan el agua de los ríos, y que además de eso, de repente, una solución va a evitar este impacto ambiental, y encima de eso se aprovecha para dotar a estas carreteras con los pasos de faunas para evitar que vaya a haber más pérdidas en fauna, y para evitar un deterioro mayor del área del Parque Nacional. Es algo que amerita desde ya un debate serio en donde participemos todos los costarricenses con nuestras opiniones distintas y diversas. Bien, me parece un aporte importante en esta parte final, don Sergio, porque sí, la verdad es que el 90% de la economía de este país se mueve a través de esta carretera, y cada vez que este tipo de derrumbes se dan, pues definitivamente hasta pérdidas genera. Muchísimas gracias, don Sergio, y quedamos siempre agradecidos y en la mejor disposición con usted. A la orden.